Querida Iglesia, los saludo con mucho amor, con mucho afecto, pudiendo conectarme con ustedes a través de este medio. Tenemos que acostumbrarnos un poquito, es posible que durante algunos sábados más tengamos que seguir haciéndolo así, pero agradecidos a Dios porque por lo menos podemos hacerlo de esta manera, acercándonos ahora para poder meditar en la palabra de Dios. Quiero saludarlos deseándoles un feliz sábado, un feliz día del Señor y que puedan disfrutar de la presencia del Señor donde quiera que estén. Para eso es necesario obviamente que ustedes busquen al Señor. Él no entrará en sus vidas a menos que ustedes le abran la puerta, lo inviten a pasar, porque Él siempre respeta nuestra libertad, nuestras decisiones. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me ha resultado muy útil para mí y creo que puede ser útil también para ustedes. El título es Tiempo de reír, tiempo de llorar y tiempo de buscar. Saqué estos conceptos de Eclesiastés capítulo 3, porque yo creo que hoy vivimos esta realidad. Por un lado, cuando uno observa los medios de comunicación, especialmente los medios online, vemos una cantidad enorme de personas subiendo videos graciosos o que intentan ser graciosos. Algunos son graciosos, otros intentan ser graciosos, porque en medio de la cuarentena, el encierro, quieren divertirse un poco y divertir a otros también. Tiempo de reír pareciera, ¿no? Pareciera que esto es tiempo de reír. Por otro lado, también parece que es tiempo de llorar. ¿Cuántas personas que con necesidades no tienen dinero para pagar el alquiler, no tienen dinero para poder comprar alimentos, están pasando verdaderas necesidades? Es un tiempo, parece, de llorar para algunos, ¿no? Por las necesidades y los problemas incluso internos que hay en las familias, por el hecho de estar todo el tiempo ahora juntos. Antes, con la dinámica del trabajo y el colegio, había muchas horas del día en donde se mantenían separados. Ahora convivir todos juntos para algunos es una experiencia realmente traumática. Y tiempo de buscar. Personalmente creo que este es un tiempo perfecto para buscar a Dios. Es el tiempo casi ideal para buscar a Dios. Ojalá estemos aprovechando ese tiempo. Bien, obviamente se habrán dado cuenta que quiero hablar del tiempo, ¿sí? Es un tema extenso, maravilloso. Yo obviamente voy a ser breve, no me voy a extender tanto, pero el tiempo es un tema apasionante en la Biblia. Todas las criaturas, todos los seres creados por Dios, nos desarrollamos en el marco de un tiempo, ¿sí? De hecho, algunos definen la vida como tiempo. Cuando yo pierdo 2 horas, ¿sí? Por alguna demora, por lo que sea, he perdido 2 horas de mi vida que nunca más voy a poder recuperar. Así que, de alguna manera, el tiempo es un ingrediente importante en la vida. Yo creo que la vida se desarrolla o se despliega en medio de 2 componentes importantes y básicos sin la cual la vida no existiría. El primer componente, como dije recién, es el tiempo. Toda la vida de una persona se desarrolla en el tiempo. Nacemos, nos desarrollamos, vivimos y morimos. Todo en un lapso de tiempo. Como criaturas mortales, ¿sí? A partir del pecado, nosotros, y al no poder acceder al árbol de la vida, nos volvimos mortales. Tenemos un principio y un fin. Bueno, de hecho todos los seres creados por Dios tienen un principio. Nosotros que heredamos la condición de pecado, tenemos también un fin. Pero eso también tiene solución en Cristo Jesús, así que no hay que amargarse ni preocuparse por eso. Entonces, el primer componente en el cual se despliega o se desarrolla la vida es el tiempo. El segundo componente en el cual se desarrolla la vida es la posibilidad de desarrollarnos. Lo normal en la vida es que los seres creados por Dios tengan la posibilidad de desarrollarse. Un niño nace, se va desarrollando, va pasando por las diferentes etapas del crecimiento hasta que llegamos al máximo desarrollo. Sin estos 2 componentes básicos no podría existir la vida. De hecho, la muerte, que es lo contrario a la vida, nos quita uno de estos 2 componentes, que es la posibilidad de desarrollo. Cuando nosotros morimos, perdemos por completo la posibilidad de desarrollo.
Y eso es una característica muy distintiva que distingue por sobre todas las cosas la muerte de la vida. La muerte no puede modificar el tiempo sigue pasando a pesar de la muerte, pero la muerte sí puede privarnos del segundo componente, que es la posibilidad de desarrollo. Bien, el pecado ha modificado la estructura del tiempo original en el reino de Dios. Cuando el universo no había pecado aún, no existía el pecado, el reino de los cielos, el universo entero creado por Dios, vivía o digamos existía a través de una única estructura de tiempo que se llamaba eternidad. Esa era la única estructura de tiempo que existía en el reino de los cielos y en el universo creado por Dios. Ahora, imaginen qué pasó cuando el mundo cayó en pecado. Imaginen. Todo el universo, todos los mundos creados por Dios, giraban, existían, se desarrollaban en medio de una sola estructura de tiempo que se llama eternidad. La pareja en el Edén cae en pecado y ahora este mundo ya no entra en esa estructura de tiempo. Yo me imagino, no sé, a veces intento imaginarme el mundo desarrollándose en medio de esta estructura de tiempo que se llama eternidad, y de pronto la tierra cae en pecado y la tierra se detiene. Porque ya la tierra no puede vivir, existir, desarrollar su existencia en medio de esa estructura que es la estructura de tiempo que es la eternidad. Porque ahora el hombre, la raza humana, ha elegido ponerle fin a sus días al confiar más en las palabras de la serpiente que en la palabra de Dios. Así es que Dios, de alguna manera, cambió la estructura de tiempo para la tierra. La tierra dejó de existir con la estructura de tiempo de la eternidad para pasar ahora a una estructura nueva que se va a llamar temporalidad. Nosotros nos volvimos temporales, vivimos por una cantidad determinada de tiempo. Así que la Tierra ahora está en una especie de cuarentena, separada del resto del universo, con una estructura de tiempo diferente, ya no la eternidad, porque somos el único planeta, el único mundo que ha caído en pecado. Cuando Dios ejecute el plan de salvación, parte de ese plan es que nosotros volvamos a vivir la estructura del tiempo del reino de los cielos, que es la eternidad. Y hoy vamos a ver algunos detalles para ver cómo Dios, desde ahora, Él quiere que vayamos empezando a practicar lo que es vivir en esa estructura de tiempo original, que es la eternidad. Bien, volvamos a estos dos componentes a través de los cuales se despliega o se desarrolla la vida. El primer componente es el tiempo. ¿Podemos modificar el tiempo? No. Nosotros no podemos modificar el tiempo. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones inteligentes para saber qué hacer con el tiempo. El tiempo pasa. Si nosotros tomamos malas decisiones o lo usamos mal, ese tiempo nunca volverá. De ahí la importancia del tiempo. El tiempo no se puede redimir. Nosotros a veces como sociedad, ¿no? Ahí está esta frase: me atrasé en esta tarea, voy a apurarme para redimir el tiempo, es decir, para recuperar el tiempo. Es una frase metafórica. Nosotros jamás podremos recuperar el tiempo perdido. De ahí la importancia de que nosotros sepamos cómo utilizar el tiempo. El segundo componente para el desarrollo de la vida es la posibilidad de desarrollo. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta capacidad? Nosotros tenemos talentos y capacidades heredadas, es decir, nacemos con talentos, con capacidades ya desde nacimiento, pero podemos
de alguna manera desarrollar esta posibilidad de desarrollo aprendiendo cosas nuevas. Es decir, a través del aprendizaje yo puedo modificar o puedo hacer crecer, incentivar la posibilidad de desarrollo en nosotros. La muerte, que es lo contrario a la vida, lo que hace, como dije anteriormente, es quitarme la posibilidad de desarrollo. Fíjense la coherencia de este punto en el sentido de que cuando hay alguien que por alguna patología, por ejemplo la depresión, se abandona en el tiempo, es decir, se abandona, no quiere vivir y, no sé, supongamos, está todo el día encerrada, no quiere vivir, se abandona en el tiempo, eso nos preocupa, porque ella, con esa actitud, esa persona con esa actitud, no está modificando el tiempo nosotros no lo podemos modificar. ¿Qué está modificando ella? Está modificando su posibilidad de desarrollo. Y al modificar su posibilidad de desarrollo, está viviendo como viven los muertos. O sea, ¿me entienden, no? Es como que está muriendo en vida. Y eso a nosotros, los seres humanos, no nos parece normal. Por eso atendemos a las personas así y consideramos que esas personas necesitan ayuda. Se dan cuenta que para que la vida se desarrolle de manera equilibrada, estas dos variables tienen que desarrollarse, tienen que desplegarse, tenemos que vivir en medio de estas dos variables de manera equilibrada también, usando sabiamente el tiempo y usando nuestros talentos y el aprendizaje para aprender cosas nuevas y así desplegar nuestras posibilidades de desarrollo. Cuando Dios en Mateo 16:24 nos pide que tomemos la cruz y lo sigamos, es porque en la cruz hay que crucificar algo, ¿verdad? La cruz era un elemento de muerte y de tortura, pero especialmente de muerte. ¿Qué tenemos que crucificar ahí? Esto lo hemos dicho ya en otras ocasiones, hay que crucificar nuestro orgullo. Ahora, cuando nosotros crucificamos nuestro orgullo, también crucificamos ahí algunos conceptos terrenales sobre cómo usar el tiempo. El uso del tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque es a través del tiempo que Dios nos quiere enseñar, o es a través de cómo usamos el tiempo, que Dios nos quiere enseñar a aprender a vivir en la estructura de tiempo del reino de los cielos, que es la eternidad. Es decir, lo resumo de esta manera. El tiempo que hoy Dios nos regala, el tiempo de vida que Dios hoy nos regala, es para prepararme para vivir en la nueva estructura de tiempo que tendremos cuando seamos salvados. Esa nueva estructura de tiempo, la original, esa estructura se llama eternidad. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos propone, o cómo podemos hacer para que nosotros podamos hoy prepararnos para vivir la eternidad? Hoy que somos mortales, hoy que tenemos un principio y un fin, hoy que todo es temporal, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo para prepararnos para vivir durante la eternidad? Bueno, muy fácil. Pasando tiempo relacionándonos con las cosas eternas y con aquel que es fuente de toda eternidad, es decir, Dios. Consumir actividades temporales innecesarias. Hay actividades temporales que son obviamente necesarias. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cocinar, todos tenemos actividades temporales necesarias, ¿verdad? Incluso hay tiempo para la recreación, eso es normal. Pero consumir actividades temporales innecesarias no nos preparan para vivir la nueva estructura de tiempo que es la eternidad. Yo lo ilustraría con el caso de la esposa de Job. Y quiero entonces leer un par de citas, pero ustedes conocen muy bien este caso. Ellos vivían en la ciudad de Sodoma, la ciudad había llegado al colmo, había colmado la medida de misericordia de Dios, que era mucha, y entonces Dios decide darle a la ciudad lo que la ciudad había elegido. La ciudad había elegido alejarse de Dios y había colmado la gracia y la misericordia de Dios durante mucho tiempo. Entonces ahora Dios en su justicia le da lo que ellos eligen y ellos eligieron el camino de la destrucción. Pero Dios quiere salvar a Lot y a su familia porque los consideraba todavía
o justos o por lo menos con posibilidades de salvación. Ellos todavía no habían colmado la medida de la misericordia. Entonces envía ángeles para que los vayan a buscar. Bien, cuando ellos salen, y no sale toda la familia, sale solo una parte, la esposa de Lot mira hacia atrás, como anhelando todas aquellas cosas terrenales que había perdido, y es entonces cuando se convierte en estatua de sal. Pero la cita lo va a describir mejor, así que lo que vamos a hacer ahora es leerlas. Leo estas citas del libro Patriarcas y Profetas, páginas 139 y 140. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esta vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimieran el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma, y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales tomaron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron afuera de la ciudad. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se aferraba a Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios, porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque había sido muy favorecida al ser llamada a salir de la ciudad impía, creyó que se la trataba duramente porque tenía que dejar las riquezas que había acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás, presuntuosamente deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Bueno, las citas son muy claras, ¿verdad? Cuando nosotros no usamos el tiempo para pasar momentos con las cosas eternas, con las realidades eternas, que hoy muchas de ellas se viven por medio de la fe, y especialmente con Dios, que es fuente de toda eternidad, no nos estamos preparando para vivir la eternidad. Así que es muy importante saber cómo estamos usando el tiempo. Y hoy es un tiempo especial, por eso hoy es un momento, vivimos momentos especiales para replantearnos esto. Una, porque estamos cerca del tiempo del fin, eso lo hemos repetido muchas veces. Y otra, porque estamos viviendo, muchos de nosotros, un periodo de cuarentena que puede favorecer el pasar tiempo con Dios. Me impresiona la experiencia de algunas personas en la Biblia, algunos versículos en la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 84:10 dice: «Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la ciudad». Qué notable, ¿no? Un día contigo que 1000 días fuera de ellos. Obviamente es una expresión poética, pero revela una realidad. Alguien que desea pasar tiempo con Dios, que desea pasar tiempo en el templo, es decir, viviendo o experimentando las realidades eternas. A través de la fe, sí, pero viviendo y experimentando las realidades eternas. Este versículo representa a alguien que quiere o que se está preparando para justamente vivir en la eternidad. Otro versículo es Éxodo 33:11, ¿sí? Y aquí habla de Josué. Dice: «Y hablaba Moisés con Jehová cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía a su campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo». Este muchacho, que después fue sucesor de Moisés, y se lo menciona como un joven, el joven servidor de Moisés,
nunca se apartaba del tabernáculo. Él le gustaba pasar tiempo rodeado de las cosas eternas. No es de extrañar que fuese nada más y nada menos que el sucesor de Moisés. Una tarea nada fácil. ¿Quién podía reemplazar a Moisés? Bueno, este muchacho que le gustaba pasar tiempo conectado con Dios y con las cosas que se relacionan con Dios. Pero Dios puede utilizar el tiempo, y de hecho lo utiliza, en nuestro favor. Por ejemplo, en ocasiones Él contesta rápidamente nuestras oraciones para fortalecer nuestra fe. Entonces sentimos que bien, Dios contestó rápidamente mi oración, puedo confiar en Él. Y eso nos anima a seguir confiando en Él. Pero en ocasiones Él retarda su contestación para que nosotros desarrollemos la fe y la paciencia. Así que Dios va de alguna manera midiendo y utilizando el tiempo de respuesta de nuestras oraciones, por ejemplo, para desarrollar, para fortalecer conforme a su sabiduría y conforme a su amor hacia nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Él de que la manera o el tiempo en que Él demore en contestarnos, de alguna manera es para nuestro bien. Si Él lo hace de esa manera, es para nuestro bien porque Él nos ama y Él cree que eso es lo mejor para nosotros. Dios tuvo que, a partir del pecado, limitar el tiempo de la humanidad. Esto lo revela Hechos 17:26. Ahí dice, de un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Como comenté anteriormente, Dios tuvo que poner límites. Nuestra limitación de vida, o nuestra vida está limitada de una manera muy diferente a las limitaciones de aquellos que viven en la estructura del tiempo del reino de Dios, que es la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado no podía, o no nos permite, o no es sabio, que nosotros en nuestra condición de pecado podamos gozar de la eternidad, o podamos vivir en medio de una estructura de tiempo eterna. Quiero entonces ahora, de alguna manera, concluir relacionando tres conceptos de tiempo que son totalmente relevantes e importantes, no solamente para hoy sábado, en esta fecha, sino para que el mundo y nosotros nos preparemos para los últimos eventos del tiempo del fin y Cristo pueda finalmente venir a buscarnos. El primer concepto de esta relación que quiero hacer es, hay un tiempo para el mundo. El mundo tiene que madurar para que pueda estar preparado para el fin, para su fin. Y recordemos que en la Biblia el fin del mundo tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no? Como dice Hollywood, ¿verdad? Que meteoritos, pestes o invasiones extraterrestres, no. En la Biblia el fin del mundo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El mundo tiene que estar maduro para la segunda venida de Cristo. Y las señales que vemos nosotros ahora y las profecías cumplidas, que prácticamente están todas cumplidas, determinan que el mundo se está encaminando a madurar para estar preparado para ese momento. Es como que el mundo está yendo cuesta abajo, cuando una cuesta demasiado empinada, sin capacidad de detenerse, ¿sí? Como que inevitablemente llegará ahí. Vemos eso con claridad. El otro concepto es, hay un tiempo para la iglesia, porque el mundo está esperando que la iglesia cumpla con la misión que Dios le encomendó, porque recuerden que Mateo 24:14 dice, y será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Acá vemos ya una primera relación. Cuando el Evangelio sea predicado, el mundo estará maduro y entonces podrá venir el fin. El mundo no madurará hasta que la iglesia no cumpla con su misión. Entonces, acá hay una relación. Estos dos conceptos se tienen que alinear, ¿no? Como dos planetas que se tienen que alinear para que uno genere la madurez necesaria en el otro, para que así estemos preparados para que venga Cristo. Y el tercer elemento que se suma es, hay un tiempo para vos. Hay un tiempo para vos. ¿Para que vos qué? Para que vos también, que sos parte de la iglesia, porque la iglesia es un conjunto de personas formadas por individuos.
Cuando vos te preparás, cuando vos entendés cuál es tu tiempo y te preparás para vivirlo, entonces la iglesia también se prepara. Cuando cada miembro de iglesia se prepare y entienda el tiempo que está viviendo y se prepare para vivirlo, la iglesia se prepara, y cuando la iglesia esté preparada, la iglesia predicará al mundo y el mundo entonces estará preparado. ¿Me entienden la relación? Hay un pasaje interesante que está en Efesios 5, 16, 17 y dice lo siguiente: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Aquí la palabra tiempos viene del griego kairos, que se traduce por oportunidad. Porque el tiempo de reloj, el tiempo semanal, el tiempo mensual, en griego es cronos. Así que el tiempo que aquí se menciona, que es con la palabra kairos, significa oportunidad. Así es que bien podríamos decir que el versículo dice: aprovechen bien las oportunidades que tienen, porque los días o los tiempos son malos. ¿Estás aprovechando esta situación tan especial que vivimos socialmente para prepararte para lo que se viene? Y aunque no viviéramos esta situación, ¿estás aprovechando el tiempo? ¿Cuál es tu orden de prioridad? ¿Qué es lo primero en la vida? ¿A quién le dedicas las mejores horas y las mejores fuerzas? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu escala de prioridades? Entonces, repaso. Cuando estos tres conceptos logren alinearse, y estos tres conceptos históricamente se van a alinear una vez en la historia de este mundo. Y el día que queden alineados, entonces el mundo estará preparado para que Cristo venga y el mundo llegará a su fin y nosotros iremos a la patria celestial. Imagino que todos están diciendo amén. Nosotros tenemos un tiempo para prepararnos. Tenemos que ser conscientes de ese tiempo para poder hacerlo. Cuando nosotros de manera individual nos preparemos, buscando a Dios y haciendo de Dios lo primero en nuestra vida, la iglesia se preparará. Cuando la iglesia se prepare, predicará el evangelio al mundo y el mundo estará maduro para la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando esos tres conceptos queden alineados, Jesucristo vendrá a buscarnos. Pero todo empieza por vos y por mí. Esto es una tarea individual. La iglesia puede organizar eventos, la iglesia puede tener 1000 predicaciones por internet y en vivo, la iglesia puede organizar capacitaciones y todo eso está bien y es necesario y hay que seguir haciéndolo. Pero si vos no tomás decisiones personales y particulares, si vos y yo no lo hacemos, la iglesia nunca se preparará, nunca predicaremos con el poder del Espíritu Santo, como es la predicación va a ser con el poder del Espíritu Santo, y el mundo nunca estará preparado para la segunda venida de Cristo. Termino con un pasaje que de alguna manera muestra la soberanía de Dios y creo yo que es una expresión de alabanza. Y se encuentra en el libro de Judas. El libro de Judas tiene un solo capítulo, así que voy a leer los versículos 24 y 25. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y el poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjense cómo empieza este versículo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha. Dios tiene la capacidad de que vos puedas vivir una vida santa sin caer en el pecado. Sí, puede que caigamos por debilidad, pero sin practicar el pecado. Pero para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenés que usar el tiempo que Dios hoy te está regalando y que te regala con cada día de vida. Cada día de vida que Dios te da es tiempo para prepararte para tu salvación. Es tiempo para prepararte para contarles a otros las bondades de Dios que te han salvado. A Él sea la gloria. Vivamos para glorificar a Dios. Vivamos para prepararnos para glorificar a Dios. Porque la predicación finalmente es eso, glorificar a Dios, contarle al mundo las virtudes de este Dios maravilloso que nos vino a salvar. Y cuando las personas contemplen el amor de Dios, que nos salva de manera inmerecida, ellos también querrán ser parte del pueblo de Dios.
Ojalá esta sea nuestra realidad. Que Dios te bendiga.